Hermanas y hermanos, en este domingo estamos celebrando el 10º domingo del tiempo ordinario. El color de este tiempo es el verde. Verde porque es lo ordinario en la naturaleza, ¿no? Es un color muy común en la naturaleza. Entonces, se revisten los altares de verde. El sacerdote usa casulla verde, el diácono dalmática verde, y así por el estilo para preservar eso de lo ordinario, ¿no? De este momento. Pero tú y yo sabemos que dentro del tiempo ordinario encontramos lo extraordinario sobre ese altar. Y esa es la Eucaristía. Vamos a ver el texto y colocarlo en el contexto, porque ese es un texto muy, muy rico en símbolos y en diferentes mensajes. Vemos que Jesús visita a una casa con sus discípulos. Se entra a una casa normal, o sea, este es de ordinario, aquí no hay nada en particular. Entra en una casa y me imagino que la casa pues los recibía y les daba algo de comer, etcétera, ya sea cena, almuerzo, lo que sea. Dice la Escritura que había tanta gente, habían tantas personas que no los dejaban ni comer, ¿verdad? Porque todo el mundo quería hablar con ellos. Todo el mundo tenía una pregunta. Todo el mundo tenía una duda. Entonces, no los dejaban comer. Algo similar sucede en los banquetes, ¿no? Ya sea de bodas o en banquetes arquidiocesanos, donde las personas quieren aprovechar ese momento y hablar con el sacerdote, por decir, ¿no? Y mientras todo el mundo está comiendo, hay una línea al lado del padrecito. Y el padrecito tiene que atenderlos. Esto es así. ¿Sabe Dios cuántas comidas los padrecitos nos hemos comido calientes en esos banquetes? Porque siempre hay alguien que quiere hablar contigo, que tiene una pregunta o que simplemente te quiere saludar y darte un cariño. Entonces, ese fue el caso con Cristo. Muchas personas no lo dejaban comer, no los dejaban hablar propiamente. Y al enterarse sus parientes, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esto se llevó a cabo cerca de Nazaret. O sea, porque ahí estaba la familia de San José, tuvo su taller en Nazaret. Y así por el estilo, la Virgen María, la Anunciación fue en Nazaret. ¿Ves? El compromiso de ellos fue en Nazaret. Así que toda la familia estaba allí. ¿Ves? Y pues claro, se enteran de que en tal casa hay una multitud y ¿qué está pasando? Alguien murió, o hay un anuncio de un compromiso de bodas, ¿qué está pasando? Y se enteran también que es Jesús. Entonces imagínense la sorpresa de aquellos parientes que todavía no comprendían el concepto que Jesús estaba trayendo sobre la salvación y el reino de Dios. Me imagino que esto fue al principio de su ministerio público y de su vida pública. Entonces los familiares, pues, se volvió loco. ¿Qué le pasó a Jesucito? Se nos volvió loco este pariente. Vamos allá a buscar lo que está pasando. Bueno, entonces los escribas que habían venido de Jerusalén nuevamente, ¿ves? Ellos vienen de Jerusalén, o sea que seguramente esto fue en el área de Nazaret. Habían venido y se acercaban a Jesús y ellos pensaban, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Qué cosa, ¿verdad? Siempre habla el que menos puede. Siempre habla el que no tiene la data, el que no tiene la información, el que se deja llevar por cosas que no hacen sentido y que no vienen al caso. Infortunadamente esa es la naturaleza humana. Por eso es que yo siempre aconsejo, cuando vayas a hablar, piensa lo que estás diciendo. Eso de que, la vieron en tal lugar. Lo vieron con tal persona. ¿Lo viste tú con esos ojos que se ha de comer la tierra? ¿Sí o no? Si es no, entonces cuídate, porque puede ser una mentira. Y lo que estás haciendo es perpetuando una calumnia o una mentira. Por eso es que hay que tener conciencia. Por eso es que hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar y tener toda la información para poder dar opiniones o para poder hacer preguntas que no sean capciosas. Y en este caso lo acusan de ser satánico, de ser el príncipe de las tinieblas. Y Jesús llamó a los escribas y les dijo en parábolas. O sea,
les dijo con cuentos, con metáforas, con ejemplos que ellos pudieran comprender. Y le dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Qué gana el demonio expulsando un demonio de una persona? Absolutamente nada. Eso no tiene sentido. Al contrario, el demonio lo que va a hacer es, te vas a quedar ahí. Haz fiesta con este individuo. Tú sabes, destruye su casa, destruye su familia, destruye su cuerpo. Entonces, eso es imposible que el príncipe de las tinieblas quite demonios a las personas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Eso es división. ¿Eh? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Y eso pasa con todo. Un reino que está dividido no puede subsistir. Una familia que esté dividida no puede subsistir, no puede crecer, no puede desarrollarse. Porque si el papá va por un lado y la mamá va por el otro, entonces lo que hay es división. ¿Y los hijos para dónde van? O sea, me explico. Entonces, todo aquello que esté dividido no subsiste, no sostiene agua, como digo yo. Además, vamos a pensar en la etimología de la palabra diablo, ¿okay? Diablo que viene del latín diabolos. El diabolos es aquel que riega, pero no que de regar la semilla elegantemente para dar fruto, no. Es el que entra a una casa y riega todo, tira las sillas, tira los manteles, tira los cuadros, rompe todo lo que, o sea, regar todo eso. Y eso es lo que el diablo hace. El diablo tiende a ¿qué? A fragmentar, tiende a romper, tiende a dividir, porque es en esa división donde él puede montar su reino. Luego entonces, una familia dividida tampoco puede subsistir, volvemos a lo mismo. Y de la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no puede subsistir. Llega a su fin, llega a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata, no lo somete. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo somete, el enemigo te amarra, el enemigo ata. Fíjate que cuando digamos alguien dice una mentira bien grande, una mentira, un falso testimonio que va a cambiarle la vida a alguien, Dios mío, esa persona está amarrada. O sea, el demonio te amarró para que hicieras esa mentira y estás amarrado a esa mentira, que a lo mejor mentiste y te ganaste el trabajo de ese individuo. A lo mejor mentiste y se te dio dinero. A lo mejor mentiste y tienes ciertos beneficios. Qué bueno, pero estás amarrado. Todo eso es ilusorio. Y todo eso se hizo ¿cómo? A la luz de una injusticia, de una mentira. El que miente se amarra a Satanás. El que roba está amarrado. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que quiere él, someterte. Y de ahí el ejemplo. Un hombre fuerte, para tú robarle a él, tienes que atarlo. Solo así puedes saquear la casa. Entonces, Jesús se mueve desde la perspectiva, ¿verdad?, del príncipe de las tinieblas y lo que eso significa, se da la media vuelta y se mueve a nociones del Espíritu Santo. Mira qué interesante, ¿eh? Y dice, yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados. ¡Wow! Óyeme, pensemos. Por eso es que a veces no entendemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es insondable. Perdón, la misericordia de Dios no tiene principio, no tiene fin. Es eterna, no se puede controlar, no se puede manejar. Él es el que decide qué, cuándo, cómo y a quién perdona. Luego entonces dice, yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados. Ciertamente a aquellos que se acerquen con arrepentimiento, porque si eres una persona que no tiene conciencia, si es una persona que no le interesa el amor de Dios, la voluntad de Dios, el respeto al prójimo, ese tipo de persona no va a pedir perdón por nada. O sea, es ese tipo de egocentrismo, de narcisismo, ese tipo de persona que todo es él o ella y que no tiene que darle explicaciones a nadie, ¿verdad? Ese tipo de persona, pues, si no estás buscando el perdón, no lo vas a recibir. Porque para recibirlo hay que pedirlo. Atención,
Por eso es que vamos a la reconciliación. Por eso es que vamos a la confesión. Por eso es que si le falté a mi hermano, yo voy donde mi hermano. A buscar esa reconciliación, ese perdón. Pero, dice aquí, se le perdonarán todos sus pecados y todas sus, hasta blasfemias, imagínate. Óyeme, eso tiene que ser un Dios misericordioso. Esa misericordia no es entendible, no es fácil de entender, porque hay quien diga que hay pecados que no tienen perdón de Dios. Eso es un decir. Ese pecado no tiene perdón de Dios. O también culturalmente hay ciertos pecados que solamente se lavan con sangre, ciertas ofensas que solamente se lavan con sangre, ¿no? El concepto del duelo, ¿no? Me ofendiste y te llamo al duelo. En este caso, todo es perdonado. ¡Wow! Todo es perdonado si vamos a Él con esa actitud de buscar el perdón y la misericordia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Ahora, ¿qué es blasfemia en contra del Espíritu Santo? Bueno, los teólogos todavía están, ¿verdad?, en ese debate, porque esto no es una cosa tan sencilla y tan fácil. Fíjate que él no dijo el que blasfeme en contra del Dios Padre, el que blasfeme en contra mía. Dice el que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Ahí entra, ¿verdad?, el que hay que profundizar e ir más allá. El punto es la última palabra de este párrafo. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. En otras palabras, tú estás blasfemando porque lo que está saliendo de mí, ¿verdad? Cristo, lo que está saliendo de mí es salud, es vida, es resurrección, es alimentar a las personas, es dar consejo, es enseñar, es perdonar. O sea, es bueno. Y tú le estás quitando el crédito al Espíritu Santo por el que se manifiesta y le estás quitando la gracia al Espíritu Santo acusándome de tener un espíritu inmundo. Yo siempre digo, mira, en ocasiones conocemos personas que no entendemos. No las podemos entender. O que quizás nos recuerden a alguien de nuestra infancia que nos hizo mal. Y ya estamos enganchados. O sea, esta persona puede hacer una maravilla, puede ser lo mejor del mundo, pero que no me gusta, que no me gusta, que no me gusta, que no me cae bien, y te bajas del caballo. O sea, bien, ok. Pero yo siempre digo, cuando eso se da, porque el ser humano puede ser muy complejo, olvídate de lo que sientas en términos de tu percepción y mira y observa lo que hace. Porque si lo que hace da vida, si lo que hace trae orden, aunque tú no lo percibas así, aunque no lo sientas así, pero el efecto, el resultado de la interacción con este individuo es positivo, pues oye, entonces aquí hay algo bueno. No podemos juzgar, simplemente no entendemos. Ya, eso es todo. Simplemente pues no me cae bien por tal y tal y tal, pero sigue siendo una buena persona. Sigue, porque está haciendo cosas buenas, ¿ves? En el caso de Cristo, Él lo que trajo era ¿qué? Salud y bendición y cosas positivas. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que está haciendo cosas buenas sea del demonio? Es una contradicción. Entonces, hay que darle el crédito a donde el crédito se lo merece. Entonces llegaron, aquí viene la tercera parte. Fíjate que vamos en tres partes. Empezamos, ¿verdad? Primero el Evangelio con la noción de Satanás. Nos movemos con el pecado contra el Espíritu Santo, que es quitarle el crédito al Espíritu Santo de su acción. Y el tercero, entonces dice, llegaron entonces su madre y sus parientes. Fíjate, la primera vez, al principio, se usó la palabra parientes. La segunda vez, aquí, hacia el final, dice, fueron sus parientes y se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. Claro, la casa estaba llena, no se podía entrar. En torno a él estaba sentado una multitud cuando le dijeron, allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Ahora, ellos no saben quiénes son. O sea, los que están ahí escuchando a Jesús ven a esta dama rodeada por seguramente hombres, porque las mujeres no debían salir solas en aquel entonces. Una dama, y hombres, y pues
tienen que ser los hermanos. Si ella es la mamá, estos tienen que ser los hermanos. Ahora, la palabra hermano en el hebreo de aquel entonces, quería decir pariente. O sea, digamos, primos. No tenía que ser hermano de sangre para yo llamarte hermano, ¿ves? Primos, los primos. O ¿qué me dicen en muchas familias que a veces el vecinito se la pasa en la casa tuya y come del plato de la familia y van de vacaciones juntos? Es como un hermano, ¿ves? Es tu hermano, no de sangre, pero sigue siendo tu hermano. A nivel religioso, ¿cómo nos llamamos los unos a los otros? Hermano, hermana, vamos a hablar, ¿ves? Entonces, la palabra incluía no individualmente o no específicamente la relación de hermanos de sangre, sino que se abría. Si tú pertenecías a una misma tribu, eran 12 tribus. Si pertenecías a una misma tribu, eran hermanos de tribu, ¿verdad? De grupo. Si van al Antiguo Testamento, hay un intercambio entre Lot y Abraham. Lot quería su independencia, Lot quería ser el mismo, ¿no? Y ser con su familia, con sus ganados y demás, ser el mismo. Y entonces habla con Abraham y tienen una discusión porque Abraham pues le aconseja, oye, piénsalo bien, qué sé yo. Y entonces uno de ellos le dice, ¿acaso porque eres mi hermano crees que esta idea es buena? ¿Ves? ¿Acaso porque eres mi hermano? Ellos no eran hermanos, eran tío y sobrino. Ahí está, ¿ves? Pero volvemos a esa etimología, volvemos a ese entendimiento de una palabra que es muy importante, porque en ocasiones se utiliza este pedacito para decir que la Virgen María no fue virgen y que tuvo más hijos, porque aquí dice la palabra hermanos. Pero si tú no haces el estudio de lo que significaba esa palabra en aquel entonces, sí todavía, ¿verdad? Se extiende, pues entonces no lo vas a dejar ahí, vas a tomar esto totalmente literal. Ahora, yo digo, si la Virgen tuvo más hijos, lo cual no hubiera sido un problema, atención, porque aún así ella hubiera sido una santa mujer. ¿Ah? Pero imagínate que hubiera tenido más hijos. ¿Por qué al pie de la cruz nuestro Señor Jesucristo, en vez de dársela al próximo hermano, ¿verdad? Se la da a San Juan, el evangelista, para que la cuide? Una persona que lo conoce apenas 3 años. ¿Por qué no se lo dio a uno de los hermanos? Porque no existían. Tan sencillo como eso. ¿Ah? Ahora bien, nos movemos y Cristo en su inteligencia, en su sagacidad, agarra ese momento y lo eleva. ¿Y qué dice? Él respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego mirando a los que estaban alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mira qué interesante. Del que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hombre, y se da la media vuelta y dice mi hermana. O sea, hay un sentido de inclusión. Él no está excluyendo a nadie. De hecho, el tratamiento que Cristo le dio a varias mujeres en la Escritura era un tratamiento de respeto, no de sumisión cultural, sino de respeto cuando habla y discute con la samaritana, ¿ah? Y con otras mujeres que él se comunicaba y hablaba con respeto, o sea, dándole su lugar, pues, no un lugar cultural de sometimiento, sino un lugar espiritual de hermana en Dios. Así que el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y yo les pregunto, hermanas y hermanos, ¿alguna vez te has sentido juzgado por tu familia? San Pablo II señaló que la familia es la cuna de la vida y el amor. Ahí empieza todo, atención, ahí se comienza todo. Es en la familia donde tú aprendes a amar, a respetar. Es en la familia donde tú aprendes a ser un buen ser humano, un buen individuo, un buen cristiano.
empieza ahí, en el ámbito del seno familiar. Sin embargo, las expectativas no satisfechas y las prioridades que a veces surgen pueden causar tensión, inclusive en situaciones familiares, en la familia más amorosa. Puede ser la más amorosa, la más respetuosa, pero se da una situación, ¿verdad?, donde entonces se cambian las prioridades, donde se cambia la narrativa, donde se cambia la reacción. Y esto es cierto para nosotros y fue cierto para Jesús en este evangelio. En el evangelio de este domingo, Jesús ha regresado a su hogar en Nazaret. Una gran multitud se reunió y Jesús se encuentra frente a la dura oposición de su familia. Esta era probablemente la gran familia extendida de Jesús. Es que yo me imagino, o sea, Jesús estaba empezando, el mensaje de él era nuevo, fresco, todavía no se había desenvuelto, ¿verdad? Estaban en los principios. Yo me imagino los primos de Jesús, pues Jesucito se volvió loco, mira. Oye, ¿de quién es que está hablando de esto y de lo otro? Imagino que, y eso es parte de la naturaleza humana, el hacer esas preguntas, el reaccionar de esa forma. O sea, lo vimos por tantos años en el taller, calladito, trabajando con San José, y siguió trabajando después que San José se murió. Lo vimos aquí apoyando a su madre siempre, no se casó, no tuvo familia, y de momento se levanta este hombre después que se bautizó en el Jordán, después que hizo 40 días de penitencia y de ayuno, y se levanta este titán. ¿Y de dónde salió este hombre? ¿Ves? Y eso es normal, es natural al ver una cosa de este abolengo, de este nivel. El lenguaje semítico no tiene palabras específicas para parientes extendidos, por lo que todos son hermanos o hermanas. O sea, en español a veces decimos, él es mi primo hermano. Mi primo hermano. O sea, y casi siempre va por la parte del papá. ¿Ves? Si el papá tiene una hermana o un hermano, y tu tío, tu tía, y tienen hijos, ese es mi primo hermano. Y eso se usa en muchos países en la América Latina. Entonces, el mismo sentido, vemos que en el idioma semítico del tiempo de Jesús usaba el concepto hermana y hermano en su extensión. Todo el clan se ha enterado de la predicación de Jesús y no están contentos. No están contentos porque recuerden que es un miembro de la familia que está trayendo controversia. ¿Ves? Vienen de Jerusalén los inteligentes a hacerle preguntas y a verlo y a decir que está poseído. Óyeme, eso es una vergüenza familiar. O sea, está siendo motivo de escándalo, como este hombre se levanta y hace todos estos milagros y resulta que es príncipe de las tinieblas. O sea, es eso, es ese bochorno, esa vergüenza. No están contentos con él. Y para empeorar las cosas, las autoridades religiosas lo acusan de ser poseído por un demonio. Y es un desastre en todos los niveles en que tú veas esta escena. Es un desastre. Pobrecito de los anfitriones de la casa, ¿verdad? Que de momento lo que ellos querían era darle una buena comida a Jesús y se encuentran con todo este panorama, con toda esta situación. La perspectiva de la familia, hermanas y hermanos, es quizás comprensible. Se puede entender hasta cierto nivel. En la cultura judía, los maestros y los escribas se sometieron a una educación intensa. No eran cualquier cosa, atención, a un aprendizaje intenso, ninguno de los cuales Jesús había hecho. O sea, Jesús lo que tenía era, primero, que era un buen judío, iba a la sinagoga, ¿verdad? Leía la escritura los sábados, venía de una familia religiosa, de una buena familia, un buen padre, San José, una maravillosa madre, la Virgen María. Pero que nosotros sepamos, él no adquirió ningún tipo de estudio rabínico. Me imagino que él leyó la palabra de Dios en privacidad, obviamente, porque aunque él era Dios, a nivel humano, él tenía que aprender quién era él, ¿ves? En su humanidad. Entonces, pero eso es una cosa, y el adiestramiento que reciben los escribas
Y los fariseos es otra cosa diferente. Es como decir, una persona que tiene estudios de escuela superior y de momento vienen personas con doctorados. Eso son dos cosas muy diferentes. La familia conocía a Jesús el carpintero, no a Jesús el rabino, no a Jesús el maestro. Y por eso es que lo sorprendieron. Para ellos, la audaz predicación de Jesús amenazó la reputación de la familia. Las palabras de Jesús a su familia pueden parecer controversiales. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sin embargo, Jesús sabe quién es Él. Ahí está el detalle. ¿Ves? ¿Quién es Él? Él sabía quién era. Y Él sabía que Él tenía un propósito. Y Él sabía que Él había venido a este mundo con el propósito de salvarlo. Y Él estaba, inclusive en su humanidad, estaba creciendo en ese conocimiento. Yo creo que eso es maravilloso. O sea, y aunque hay historias y mitos y cuentos de que el niño Dios estaba jugando con sus amiguitos y sus amiguitos le hicieron una broma que al niño Dios no le gustó y el niño Dios los convirtió a todos en pajaritos y se fueron todos volando así. Una historia, un mito. ¿Qué me dice la historia de que el niño Dios en la escuela, el maestro lo corrigió y al corregirlo le pegó al niño y el niño Dios le secó la mano? El hombre con la mano paralítica, que según la escritura años después fue el que Jesús sanó de la mano paralítica, ¿no? Pero eso son historias que quieren con cierta buena intención reafirmar la divinidad en Cristo. Y Cristo sí es divino, pero en su humanidad él va creciendo. La Biblia dice, cuando él se pierde en el templo y Jesús regresó con su papá y su mamá a Nazaret e iba creciendo en sabiduría bajo la autoridad de sus padres. O sea, que iba creciendo como ser humano. Y yo me imagino que también en su identidad, él va creciendo poco a poco. O sea, que yo pude hacer esto. Bueno, pues esto viene de Dios. Bueno, pues ¿quién soy yo? Yo soy la persona que Dios ha enviado. Entonces, él va creciendo y él sabía quién era. Nada más que a nivel humano estaba adquiriendo las herramientas, ¿ves?, para poder colocar su identidad en perspectiva. Pero aún así él sabía quién era. La palabra de Jesús a su familia indica que él siempre supo que él se encargaría de los asuntos de su Padre Celestial. ¿Qué pasó cuando se pierde en el templo? La madre, María, le dice, niño, ¿pero qué has hecho? Nos has tenido con ese sentimiento, estabas perdido. ¿Y dónde estabas? Pues estaba aquí, encargándome de las cosas de mi Padre. Imagínate, ya de chiquillo tenía esa inspiración, ya tenía esa flama. Él siempre supo que él se encargaría de los asuntos de su Padre Celestial. ¿Y cuál es su empresa? La del nuevo pacto en el reino de Dios. En ese reino, todos somos hijos e hijas del Rey. Y Jesús comienza incluso ahora a expandir la perspectiva de sus oyentes. Ser bienvenido en esta familia no depende de nuestras familias de origen o de nuestro origen étnico, sino un compromiso incondicional para hacer la voluntad de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. En tu Padre es un rey. Y eso a ti te hace un príncipe, te hace una princesa espiritual para la gloria de nuestro Padre Dios. Recordemos, pues, que estamos llamados a entender nuestra identidad como hijos e hijas del Altísimo, que somos hermanas y hermanos bajo un mismo Padre amoroso. Y recordemos, pues, que el Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es sanación, el Espíritu Santo es gozo, es profunda alegría y el Espíritu Santo es Dios. Finalmente, hermanas y hermanos, no sometamos juicios. No enjuiciemos a nadie. Déjale el juicio a Dios y deja que Dios sea Dios en tu vida.